Hola Lorena, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar mi invitación a participar en esta entrevista. Lorena es graduada en Derecho en España y en Administración de Empresas. Luego estudió y se especializó acá en Quebec, otra vez estudió Derecho y se especializó como notario hace 11 años. Tiene una amplia experiencia y para mí es una de las mejores notarios con las que me ha tocado trabajar. Cuando tengo alguna duda importante seguro la llamo y siempre me orienta y me aclara en relación a los temas legales, además de ser una excelente persona y hacer empatía inmediata con mis clientes, y por eso la prefiero. Muchas gracias, Robert. No te pongas roja. La idea es que el público entienda un poco mejor cuál es el rol de un notario aquí en Quebec, principalmente en una transacción de compra o venta de un inmueble, así como que nos expliques cuáles son otras funciones o experticias y especialidades a las que te dedicas. ¿Podrías explicarnos cuál es el proceso que sigues, grosso modo, al momento de que recibes un dossier de una transacción? Sí, entonces los notarios aquí en Montreal lo que hacemos somos oficiales públicos, y cuando intervenimos en una transacción inmobiliaria básicamente tenemos que asegurarnos de que todo esté conforme. Entonces nos aseguramos de la legalidad de la transacción, verificamos los títulos de propiedad para asegurarnos que el vendedor sea propietario absoluto de su inmueble, y por otra parte también tenemos que asegurarnos de que todos los pagos inherentes al inmueble estén al día. En otras palabras, que el comprador no herede de deudas de su vendedor. Es mucho trabajo, la verdad. Trabajamos en equipo, como Rodolfo lo sabe, en el despacho hay muchas chicas trabajando, requiere mucha minucia, muchas verificaciones, y tenemos 2 citas con los compradores. Entonces tenemos siempre una primera cita en la que lo que hacemos es supervisar el file juntos. Normalmente son muy a menudo primeros compradores, y aunque no sean primeros compradores, pues uno, a no ser que sea abogado o notario aquí, pues no sabe muy bien cómo van las cosas tampoco. O sea que esa primera cita, que es solo el notario con los compradores, pues nos permite conocernos un poco, explicar un poco la historia de la propiedad, lo que es un certificado de localización, los problemas que pueda haber en él, los gastos relativos a la propiedad, tasas, gastos de condominio, los ajustes de tasas que van a tener que pagar, y también vemos toda la parte de la hipoteca juntos. ¿Las verificaciones cuándo las haces tú? Las verificaciones las hacemos siempre antes de hacer la compra. O sea, antes de que se compre la casa tenemos que comunicar con la municipalidad, con la comisión escolar, con el sindicato de copropietarios, hay un sindicato, y la búsqueda de títulos, pues de hecho lo que es con el registro de la propiedad, ir leyendo las actas de compra-venta, servidumbres y otros contratos que ha habido a lo largo de los años para asegurarnos de que todo haya sido hecho correctamente, y también verificar que no haya hipotecas u otras cargas que sigan afectando la propiedad cuando se compra. ¿Y un comprador y un vendedor podrían hacer una transacción sin pasar por un notario? No, bueno, de hecho una compra cash sí la podrían hacer sin pasar delante de un notario. Otro tema es después que la puedan registrar. En Quebec lo que es obligatorio es hacer las hipotecas ante notario. Entonces, en cuanto hay una hipoteca en la transacción ya no hay ninguna opción, ni abogados, ni entre nosotros, hay que pasar al notario de todos modos. Las compraventas, hacerlas entre nosotros, pues lo que decíamos, elevar ese acto a público es muy complicado, porque probablemente no tenga todo lo que tiene que tener y las atestaciones necesarias para hacerlo, y si no está elevado a público, pues la casa sigue estando a nombre del vendedor. Pero poder hacerse, se podría hacer un acta entre 2 individuos sin la intervención de un notario, lo único pues que no tiene... Con muchos riesgos. Pues todos los riesgos, porque no sé quién verificaría qué, y aparte de eso el documento que van a firmar, si no se registra, pues luego para vender la casa es más o menos imposible. A los ojos de la municipalidad, del gobierno y de todos, el propietario es el que está registrado en el registro. ¿Y tú haces el registro? Sí, los notarios aquí, a diferencia de otros países, aquí somos registradores también. Una vez que hayamos firmado todos los documentos, los registramos. ¿Y cuáles son las protecciones y garantías que le ofrece a las partes la asistencia de un notario calificado, como en tu caso? Pues voy a compararme, por ejemplo, con una transacción en Estados Unidos o en el resto de Canadá, donde los notarios no existen. Cuando los notarios no existen, suelen hacer las transacciones vía abogados y con seguros de título. Aquí el notario vendría a ser un poco pues como un seguro de título. Yo tengo que garantizar a mi comprador
que el trabajo esté bien hecho, que vaya a ser el propietario absoluto de su inmueble y que no haya sorpresas de deudas o de pagos que no han sido efectuados. Entonces garantizamos al cliente el título y que el inmueble quede libre de cargas. ¿Y tú tienes responsabilidades profesionales? Tenemos responsabilidad profesional cara a los compradores y cara a los vendedores. Tenemos que hacer el trabajo bien. Si un trabajo estuviera mal ejecutado, pues el cliente tiene un recurso contra el notario directamente, si hay un error profesional. ¿Y podrías darnos una idea de los costos de tu servicio en una transacción regular? ¿Y qué debe pagar el comprador y qué debe pagar el vendedor? En una transacción regular de una compra de una casa, los gastos de notario, os diré, pueden ir, dependiendo del notario, dependiendo de la dificultad, pues va a variar desde 1.200 hasta 1.700, 2.000 dólares, dependiendo de qué es lo que se haga. Pero no depende del valor del inmueble. También depende del valor del inmueble. Si el inmueble vale más de $1.000.000, nosotros tenemos un seguro de responsabilidad profesional inicial a $1.000.000. Entonces, los notarios que lo tenemos más elevado, yo por ejemplo creo que lo tengo a $12 millones presentemente, 11 o 12, pago más dinero anualmente por tener el seguro en esos montos. Entonces, cuando las transacciones son de más de $1.000.000, cobramos más al cliente. También se cobra más a veces al cliente dependiendo de con qué institución financiera esté trabajando. La mayor parte de los bancos canadienses pues tienen la misma dificultad, el mismo trabajo que tenemos que hacer por nuestra parte, pero hay ciertos bancos con los que hay que producir muchísimos más documentos y que son muchas más horas de trabajo, y cuando se hace la hipoteca con esos bancos hay una sobrecarga. Como los bancos virtuales. Ciertos bancos virtuales, no todos, pero algunos sí. Cuando una compra es comercial también, si se compra un inmueble comercial también es más costoso. Okay. Y para la gente que no está como acostumbrada a esto, el dinero de una transacción, el 100% lo vas a recibir tú. Tú vas a recibir el dinero del banco, si hay una hipoteca, y vas a recibir la parte de la inicial del comprador. Que eso es una diferencia entre Canadá y otros países, como por ejemplo España, y me imagino que en América del Sur también. Aquí todo el dinero pasa por el notario. Tenemos cuentas en fideicomiso, que son cuentas que están controladas anualmente por los contables y por la Cámara de Notarios también, a las que va el dinero de los clientes. Entonces, nosotros recibimos el dinero de la institución financiera, el inicial del comprador también, eso se deposita todo en nuestra cuenta, y nos ocupamos de hacer los pagos para las deudas inherentes al inmueble del vendedor por el vendedor. Entonces, ¿qué vamos a pagar normalmente? En una transacción pues vamos a pagar la hipoteca del vendedor, vamos a pagar los gastos de los agentes inmobiliarios. Si no hubiese pagado sus tasas al día, pagamos las tasas. Normalmente son tasas, gastos de condominio que se van a pagar. Entonces, pagamos todo lo que haya quedado retrasado por la parte del vendedor y su hipoteca, y la diferencia se le da al vendedor. Entiendo. ¿Y cuáles serían los principales problemas que tú te consigues cuando te presentan un dossier, y cómo lo puedo evitar yo como broker o los clientes mismos antes de llegar al...? Por ejemplo, una cosa que tú haces bien, Rodolfo, pues es que estamos en comunicación. Entonces, el problema que hay es que cuando se firma una promesa de compraventa, eso es un contrato vinculante entre las partes. Entonces, lo que decíamos, un poco como con el acta de venta, si un comprador se presenta a comprar una casa él solo, sin consejo y sin saber lo que hace, pues a veces firman cosas que no saben lo que han firmado, o se les olvida puntos importantes. Entonces, a lo largo de una transacción, la comenzáis vosotros, los agentes inmobiliarios normalmente, pues hay veces que vais a ver dificultades o que os vais a preguntar cosas. Es importante tener un notario amigo, un notario de confianza a quien llamar y preguntarlo, como hacemos regularmente, porque si no, si se hace un error en el momento de la firma de la promesa de compraventa, eso después ya no se puede arreglar, ya es un contrato vinculante. Entonces, problemas que nos encontramos, pues a veces olvidos de los agentes o temas que no se han tratado correctamente y que yo ya no puedo resolver después. Una vez que ya está firmado ese contrato, yo estoy aquí para ejecutarlo, no para modificarlo ni para juzgar lo que se haya hecho o lo que se haya dejado de hacer. Por ejemplo, las cuotas especiales como la de ayer del problema de... Por ejemplo,
por ejemplo, pero eso no sería ni un problema de no haber consultado, eso es un problema de comunicación de un vendedor que no comunicó toda la información antes de la transacción a su comprador. Por ejemplo, te diré qué puede ocurrir. A veces se va a prever algo que ocurre muy a menudo, el olvido de la compensación al comprador cuando la ocupación no es a la vez que la compra de la propiedad. Entonces yo me compro una casa el día 12, voy a ocupar mi casa el día 25 del mismo mes y se me olvida poner pues, que me van a pagar una compensación. Si no pongo que me pagan una compensación, pues yo el día 12 ya empiezo a pagar mi hipoteca, mis tasas y todo, y el vendedor va a vivir en mi casa sin pagar un céntimo. Y eso yo no lo puedo solucionar después. Entonces, hay puntos como ese, pero a veces hay puntos mucho más complejos, pues ya lo sabes por experiencia también, Rodolfo, que nos encontramos, todos los casos son diferentes. Podemos intentar estandarizar, pero cada vez que vamos a por una casa es un cliente en particular con sus necesidades, es una casa en particular con sus características y tengo un vendedor también particular para la negociación. No aceptamos ningún certificado de localización de más de 10 años. Los certificados de localización tienen que representar el estado actual de la propiedad también, con lo cual si quito la piscina, si pongo un cabanón, hay que hacer uno nuevo. Y a menudo no lo hacéis, y cuando nos llega el dossier a nosotros yo no me doy cuenta de que está el certificado al día o no hasta que veo al cliente unos días antes de la transacción. Entonces eso a nosotros nos causa problemas. Os diré, uno de los mayores problemas que tenemos ahora es la velocidad de las transacciones. Que todo es para ayer. Todo es para ayer y nosotros no podemos hacerlo para ayer, no podemos cortar las esquinas redondas, tenemos que hacer todas las mismas verificaciones y tenemos muchas personas que intervienen o instituciones que intervienen en un dossier con los cuales tenemos que comunicar. Con lo cual os diré, la velocidad de las transacciones a veces puede ser un problema. Y la falta de control de ciertos agentes de los documentos que nos tienen que dar. Muchas veces sí recibo el dossier pero no está completo, me faltan cosas por aquí, informaciones por allá y eso hace pues, que el trabajo es más difícil y más laborioso. Y por ejemplo en el caso de un residente, no residente fiscal de Canadá y que viene a comprar que va a vender una propiedad, ¿qué es lo que tú tienes que hacer en esos casos? Lo que hay que hacer y lo que recomiendo, por ejemplo, cuando un no residente fiscalmente de Canadá, que eso quiere decir que es una persona que puede tener su pasaporte canadiense, pero que no vive y trabaja y paga sus impuestos aquí en Canadá. Si ese tipo de persona compra un inmueble en Canadá, para comprar no hay ningún problema. Lo compramos y ya está. El problema, o lo que hay que saber, es que cuando se vende, el notario que haga la venta va a tener que retener cerca del 39% del precio de venta para asegurarse de que este vendedor va a cumplir con sus obligaciones con el fisco. No de la ganancia, sino del precio de venta total. Entonces, eso muchas veces es una sorpresa para los vendedores, no lo saben. Es importante saber que se puede empezar a hacer el papeleo con el fisco en cuanto se firma la promesa de compra-venta. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Pues eso, lo que conseguimos con eso, pues que se tarde menos en tener el dinero en nuestros bolsillos como vendedores. Porque sí que se tardan con un contable que está habituado a hacer ese tipo de dosieres y que trabaja diligentemente, se tardan unos buenos 3 meses en que el notario reciba los certificados del gobierno diciendo que se han cumplido con todas las obligaciones y que pueda liberar ese dinero. Entonces, problema no hay, pagar se va a pagar, pero tenemos que asegurarnos de que todos los impuestos y las obligaciones con Canadá se han cumplido. Antes de que el vendedor reciba antes de que el vendedor reciba su parte del dinero. Entonces, el consejo a todo vendedor no residente, en cuanto firme la promesa de compra-venta, se puede depositar ya el dossier fiscal y entonces, en cuanto antes lo haga, pues más rápido tendré mi dinero. Aparte de las ventas inmobiliarias, ¿tú me podrías enumerar los principales trabajos que haces como notario? Sí, hacemos mucha planificación testamentaria, eso es algo que a los latinos no nos gusta, pensar que nos vamos a morir. En nuestros países es raro que hagamos testamentos porque la ley determina obligatoriamente a quién tiene que irle los bienes.
Aquí en Quebec tenemos la belleza de tener la libertad total para disponer de nuestros bienes en el momento del fallecimiento. No hay porciones que van obligatoriamente a una u otra persona. Entonces el testamento es algo muy importante que tenemos que hacer, sobre todo teniendo hijos menores, sobre todo nosotros que estamos expatriados y no tenemos a la familia aquí, porque en Quebec hay dos opciones. Si no hago testamento, es la ley la que va a determinar a quién le van nuestros bienes, y si tenemos hijos menores, pues los dejamos en una situación de desprotección total si no les hemos nombrado un tutor. Y en el testamento básicamente lo que vamos a hacer es decidir nosotros quiénes van a ser nuestros herederos, cómo se va a administrar ese dinero después de nuestro fallecimiento. Si queremos lo podemos hacer a través de una fiducia, y vamos a nombrar tutores a los hijos menores para asegurarnos de que en caso de fallecimiento de los dos padres, esos hijos queden protegidos y vayan a tener el tutor que nosotros deseemos.